Hoy vamos a hablar de este retrato del presidente Washington que tenemos en el Museo Naval después de haberlo solicitado a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para la exposición temporal que tenemos ahora mismo en curso, que se llama Del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española en la Independencia Americana. Bien, este retrato es un retrato en primer plano y entero del general Washington, aquí ya como primer presidente de los Estados Unidos, y es un retrato que encarga Joseph Hawdenes, que estaba destinado en Filadelfia, encargado de negociar los límites y la navegación por el Mississippi con los representantes de la nueva nación, los representantes americanos después de la Guerra de Independencia. Hawdenes se había quedado en Estados Unidos sustituyendo a Diego de Gardoqui, que había regresado a España en 1789 y que había sido el primer embajador en Estados Unidos. Y Gardoqui había sido el encargado de tratar de conseguir firmar un acuerdo en el que se establecieran los límites y la navegabilidad del río Mississippi, y que no había conseguido. Hawdenes sí que lo consigue y encarga este retrato para enfatizar el hecho de que por fin se hubiese firmado dicho tratado entre las dos naciones. El diplomático lo que quería poner en relieve era este hecho para regalárselo a Manuel Godoy, secretario de Estado y príncipe de la paz, quien había sido además el que había firmado dicho tratado en 1795 en San Lorenzo del Escorial. Lo que se plantea en este cuadro como un triunfo, en realidad no lo fue en absoluto, porque no se ganó ni una sola alianza ni una garantía territorial. En cuanto al autor, Joseph Perovani, de origen veneciano, había llegado a Estados Unidos, a Filadelfia, buscando convertirse en un gran retratista, y Hawdenes decide contratarle porque los pintores oficiales de Washington, que eran Pale y Stuart, no estaban disponibles en aquel momento, que venían realizando multitud de retratos del presidente. Perovani hace un retrato muy característico del retrato de aparato y de corte de los reyes de los siglos anteriores, muy englobado en ese retrato de corte barroco, pero ya con el gusto y la elegancia propia del academicismo. George Washington había nacido en Virginia en 1732 y era hijo de un capitán de milicia de la propia Virginia y un importante hacendado. Se caracterizó por participar en el conflicto franco-indígena en Canadá entre 1754 y 1763, y ya se creó una cierta fama de líder militar. Durante la Revolución Americana ejerció las funciones de comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario, y al terminar la guerra fue elegido como primer presidente de los Estados Unidos en 1789. En cuanto a la representación formal, se aprecia un claro gusto francés en la composición, en la pose y ademanes, pero en cambio en el colorido recuerda esa austeridad en el vestir a la española. Al fondo aparece una ventana en la que se ve un barco americano navegando y un gran río, el Mississippi. La figura de Washington, en primer término, representa a un hombre mayor. Tenía en este momento 63 años, con una pose imponente que parece querer decir muchas cosas que sabía que iban a suceder y que iban a conducir a la joven nación que él había liderado hacia la libertad, a ser el gran coloso mundial que ya auspició el conde de Aranda desde París al concluir la guerra. Está señalando el importante objetivo conseguido, que es el Tratado de Libre Navegación por el Mississippi, que les llevaría a la concesión para poder crecer territorialmente hacia el oeste. En cuanto a la representación simbólica, claramente en la escena se ve que es una alegoría de la República estadounidense encarnada en su primer presidente, y también aparece el plano con la gran capital, la ciudad que iba a ser la gran capital, con el nombre de este presidente. Aparecen además
todos los valores trascendentales que la Ilustración y la francmasonería querían implantar en el contexto de una transformación estructural de la vida pública a nivel mundial, haciendo constantes alusiones a la paz, a la libertad, la prudencia y la justicia, como se ve representada en las figuras alegóricas. Las armas y armaduras que aparecen debajo de la mesa, que antes portaba el rey y representaban la defensa de la nación, ahora aparecen apartadas y representan la salvaguarda de la ley ante posibles fraudes, como en este caso el contrabando o el pillaje por el río. La paloma de la paz lleva una ramita de acacia, que es símbolo dentro de la masonería también, junto con el pentágono, que aparecen estrellas de 5 puntas, el águila, símbolo de la nueva nación, que simboliza el espíritu, el laurel y las flechas que aparecen en las garras del águila simbolizan los contrarios, la guerra y la paz. Este imponente retrato del presidente Washington representa en una sola efigie todo lo que la nueva República de los Estados Unidos había querido conseguir después de la Guerra de Independencia. Probablemente sea el único retrato de cuerpo entero pintado en vida del presidente que se encuentre en colecciones españolas y que hoy día se puede contemplar en el Museo Naval, en la exposición temporal que está en curso.